Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos un podcast de literatura donde daremos a conocer nuestra opinión sobre diferentes libros. Soy Sebastián Peña y estoy acompañado por mis amigos estudiantes de la preparatoria número 2 del estado de Chiapas. Hoy hablaremos de un libro muy interesante y el cual ha marcado a muchas generaciones, y la forma en la que vemos este mundo. Este libro es El Capital. Fue escrito por Karl Marx, editado y publicado por Friedrich Engels. Para empezar, con este interesante libro viajaremos en el pasado, donde conoceremos el contexto histórico y por el cual fue escrito. Vamos a dar comienzo a nuestra plática y vamos a presentar a las hermosas personas que nos acompañan en este hermoso podcast. Muy buenas tardes, yo soy Melissa Montoya. Buenas tardes, soy Mariana Gómez. Muy buenas tardes, soy Ángel Alberto. Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Gómez y vamos a hablar un poquito de este libro, que es El Capital de Karl Marx. Vamos a ver varios puntos, desarrollar bastantes opiniones y pues ir más que nada platicando distintos puntos que pues vamos a ir dando de desarrollo para pues este bonito podcast. En el tumultuoso siglo XIX, Europa estaba inmersa en cambios radicales, como por ejemplo la revolución industrial que estaba en pleno apogeo, y estaba de que transformando la economía y la sociedad en un ritmo vertiginoso. En medio de este desorden emergen dos pensadores que desafiarían el status quo y revolucionarían la forma en que pensamos sobre la política, la economía y la sociedad. Como ya puedes asumir, estos pensadores son Karl Marx y Friedrich Engels. Con su obra conjunta y su insaciable activismo, se convirtieron en los arquitectos del pensamiento comunista moderno. Acompáñanos, por favor, mientras exploramos sus vidas, sus ideas y su legado, en nuestro viaje por el mundo de Marx y Engels. Hice varias preguntas sobre este libro, en el cual creo que podemos hablar de nuestra actualidad. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel de la tecnología y la innovación en la dinámica del capitalismo según Marx? ¿Por qué? Según Marx dice, la tecnología y la innovación podrían ser vistas como herramientas utilizadas por la clase capitalista para aumentar la eficiencia y la productividad. Pero aquí podemos ver un punto malo de ese punto bueno, que es la alineación y la explotación de los trabajadores se haría mayor, ya que se introducirían nuevas tecnologías en el proceso de la producción y pondría en teoría aumentar y reducir costos, pero a la vez sustituir a los trabajadores por máquinas, generando desempleo y también desigualdad. ¿Ustedes qué piensan al respecto de esto? Pues para mí, por ejemplo, según como dice Marx, siento que la tecnología y la innovación en el capitalismo sirven para aumentar, en este caso, la productividad y, como dices tú, la eficiencia. Aunque también podemos intensificar la explotación de los trabajadores al aumentar la competencia y la necesidad de producir más con menos costos laborales, ¿no? Esto lo podemos ver más que nada en la actualidad, como la gente que, por ejemplo, trabaja horas y horas y horas, tiene un salario muy, muy bajo, pero pues en sí no se ven muy beneficiados por este sistema, ya que los únicos que son beneficiados en gran aspecto pues son la gente que son los dueños, las grandes fábricas. Obviamente no va a ganar lo mismo una persona que esté de empacador de botellas de Coca-Cola al que es gerente de toda la zona de producción de Coca-Cola y demás departamentos. Claro, como viene mencionando Marx a lo largo de su libro, pues el capitalista siempre va a buscar maximizar sus beneficios, reduciendo costos laborales. Y pues claro, lo que a menudo va a implicar la introducción de tecnologías que reemplazan o desplazan a los trabajadores constantemente. Además, tenemos que sostener que la competencia entre los capitalistas para maximizar las ganancias impulsa la constante innovación de tecnología, lo que pues puede llevar a la sobreproducción. No, pues yo diría que el papel de la tecnología y la innovación en la dinámica del capitalismo pues se aborda principalmente pues en un contexto entre la relación que tiene el capital y la fuerza de trabajo, ¿no? Pues digamos, pues Marx creo que señala que en la introducción que lleva a menudo un aumento de la productividad, ¿no? Permitiendo que los capitalistas produzcan más mercancías con menos trabajo humano. Pues también según Marx vemos que la innovación está pues muy ligada al desarrollo también de las fuerzas de la productividad en la sociedad. Y si bien tiene pues sus desventajas, ¿no? Como lo que hablaban de la explotación, también lleva a una mayor eficiencia, así claro, que pues claro, no todo viene a ser malo ahí. Y pues también Marx creía que la tecnología y la innovación podían ser utilizadas para liberar a los trabajadores y conseguir crear una sociedad más igualitaria y justa. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo con el punto de Marx, ¿no? Al decir que
el que haya tecnología también implica que los trabajadores se vean desplazados, ¿no? Claro. Sí, obviamente, porque al llegar el inicio de el uso de máquinas, el uso de tecnologías que pueden ser como la programación o las máquinas ya programadas o automatizadas, pues hace que no se les dé tanta importancia a los trabajadores en el ámbito de la mano de obra, es decir, ya no tienen que utilizar un pico, ya se utiliza un rotomartillo, ya se utilizan otras herramientas, hasta incluso ya motorizadas, automatizadas y programadas. Pues básicamente son pues fuerzas impulsoras, ¿no? Que incitan a la economía a seguir desarrollándose. O sea, por su impacto y condiciones por las relaciones de, digamos, producción, obviamente capitalistas. Y también sería un poco de la búsqueda constante que tiene la acumulación de capital. La tecnología, lejos de ser neutral, pues podemos decir que se integra en el sistema capitalista y puede exacerbar, podemos decirlo así, las contradicciones inherentes a él. Entonces, ¿creen que puede haber un mundo donde la tecnología no sea enemiga, si se puede ver así, de los trabajadores, donde se haya una igualdad, si se puede decir así, o un punto medio en el que el trabajador también gana lo mismo que ganaría si trabajara a mano, si no se metiera la tecnología? Totalmente. Sí. Sí, pero siento que también depende del tipo de empresas, porque ahí varían muchas veces las empresas que utilizan máquinas o utilizan este tipo de formas o herramientas en las que ya se entran todo tipo de cosas automatizadas. Es decir, pueden ir de la mano, pueden estar conjuntas, pero siento que hasta cierto punto sigue estando desequilibrio o esta gran diferencia entre los que acumulan el capital y los que producen el capital para los que lo acumulan. Pues igual como dijo Pato, o sea, concuerdo en que depende mucho del contexto, pero lo que sí no creo es que un trabajador empleado no va a ganar lo mismo que hacía antes, ya reemplazado por la máquina. Bueno, también tengo otra pregunta que va de la mano con esto. ¿Cómo afecta el capitalismo a la relación entre trabajadores y propietarios de los medios de producción? Según Marx, dice: el capitalismo establece una relación desigual en los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. Se caracteriza en la explotación, alineación y competencias desigual y dinámicas que forman la base de lo que Marx critica. Entonces, ¿ustedes qué piensan al respecto de eso? ¿Creen, pues, lo que ya vimos, que dicen que sí es desigual? Pero yo les quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para que los medios de producción de los propietarios sean más justos para los trabajadores? Mira, claramente en el análisis que Marx hace, el capitalismo va a influir siempre muy profundamente en la relación entre trabajadores y medios de producción. Y bajo el sistema que ya se ha creado, los trabajadores que poseen solo su fuerza de trabajo se van a ver siempre obligados a venderle a los propietarios de los medios de producción, como fábricas, maquinaria, etcétera, a cambio de un salario. Esta relación la conocemos como capital-trabajo. Coloca a los trabajadores en una posición de dependencia económica respecto a los propietarios de medios de producción. Sí, esto lo vemos más que nada, quiero pensar, parafraseando un poco sobre este texto que me acabas de dar, Sebas, pues es más que nada que la relación puede ser separada, o sea, pero quieras o no, uno depende del otro, así como el que hace la producción depende de que le dé trabajo la persona que está al mando, el que está al mando depende de que la persona que haga la mano de obra, pues, cree los productos o los servicios que esté ofreciendo esa empresa. Justo. Y pues también creo que en este punto hay que tener algo de cuidado porque, como señalaban, la relación, ¿no?, es de explotación. Y Marx también señalaba que el capitalismo tiene a tener tendencias de sobreproducción, que esto crea una caída en la tasa de las ganancias, ¿no? Porque cuando empieza a haber sobreproducción es porque empiezan a producir más de lo que la población puede consumir. Y pues esto conduce a caídas en los precios y a crisis económicas. Entonces, pues también hay que tener cuidado con esa parte de la sobreexplotación, ¿no? Qué buen punto me acabas de dar, Melissa, porque mi tercer pregunta, o si se puede decir así, es ¿cómo Marx explica la crisis económica en un sistema capitalista? Él da 4 puntos, que es la contradicción interna del capitalismo,
que cree que el capitalismo generaba contradicciones que eventualmente llevarían a su colapso. Por ejemplo, la concentración de riquezas, que es lo que tú dices, en manos de una minoría, que sería la burguesía o los señores capitalistas, y la explotación de la mayoría trabajadora, o sea, el proletariado, conducirían a tensiones y conflictos insolentes. O sea, es conflictos que ya estamos viendo de personas que se quejan de su trabajo. Exacto, sí. Por Tal cual, hermano. por puntos desiguales o por que ellos trabajan más horas y reciben muy poco. Al igual que de esto viene lo de las luchas de clases y la revolución proletaria, que esto se ve o esto ya se ha visto sobre todo en personas que trabajan en el campo. Mira, yo creo que podríamos como resumir todo este conflicto en que el capitalismo va a afectar tanto a trabajadores como a los medios de dependencia y producción al establecer una relación codependiente y explotación entre ellos, donde los propietarios van a buscar maximizar sus ganancias a través de la utilización de la mano de obra asalariada. Marx da a entender que después de este conflicto va a llegar la dictadura del proletariado, que es, pues, el proletariado ya siendo dueños de estas grandes empresas, y con esto, pues, va de la mano con la desaparición del Estado y la llegada del comunismo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen o ven posible que esto sí llegue a pasar? Desde mi punto de vista, posiblemente no, pero sí va a llegar algo que sea más justo para todos, ya que mucha gente trabajadora está cansada de la explotación actual, del neocolonialismo, al igual que la neoesclavitud. Pues igual pienso que, o sea, no siento que va a llegar un punto, la verdad que no concuerdo en el hecho de que vayamos a llegar al punto de entrar al socialismo, porque también siento que sí, hay una gran desventaja en el hecho de que pues es una explotación bastante fuerte en el caso de la actualidad, pero quieras o no, sí ayuda, aunque sea un poco porcentaje, aunque sea una mínima ganancia, pues hay una estabilidad, quieras o no, aunque en muchos casos hay crisis, siempre se llega a buscar pues el beneficio, ya sea el de los grandes empresas o los grandes dueños de empresas, y pues el poco beneficio que se le puede dar a los trabajadores. Pero siento yo que a pesar de eso, es mucho mejor que entrar a un sistema o a una etapa socialista. No sé ustedes Pues, qué opinan. Pues con respecto a lo que dices sobre los trabajadores, pues tiene que ver también, añado, que tiene que ver con los incentivos que tienen algunos y las motivaciones que también tienes algunos. Por ejemplo, la propiedad colectiva que este sistema trata de imponer, pues los medios de producción pueden reducir los incentivos individuales, por ejemplo, para trabajar duro o digamos innovar, ¿no? Ya que pues los beneficios no se distribuyen de manera proporcional al esfuerzo individual. Entonces aquí dice pues qué caso tiene, ¿no? Esto puede llevar a problemas de motivación, como bien estoy planteando desde un principio. Bueno, y yo les quiero preguntar, ¿cuál es o cómo ven que sería el futuro del capitalismo? ¿Cómo lo ven? Pues yo dudo mucho que el futuro del capitalismo sea convertirse en comunismo realmente, porque como nos hablan sobre el comunismo, sobre que es una sociedad donde no hay clases sociales ni propiedad privada, y aparte los medios de producción son de propiedad común, y también eliminar la explotación lo veo muy poco probable, ya que pues realmente nuestra sociedad tiene mucha tendencia a que hayan personas que quieren tener más y quieren estar por encima de otros, así que no creo que suceda. Mira, justo, totalmente de acuerdo. Predecir el futuro del capitalismo es bastante difícil, ya que estamos sujetos a una variedad de factores económicos, políticos y sociales que pueden cambiar en el tiempo radicalmente. O sea, no sabemos lo que va a pasar mañana. Es muy, muy complicado predecirlo. Sin embargo, si hacemos análisis, vamos a encontrar sugerencias de que el capitalismo continuará enfrentando desafíos importantes en el futuro, como la creciente desigualdad económica, la automatización y la inteligencia artificial, así como la degradación ambiental. No, pues yo tengo una opinión poco menos desarrollada, pero creo que no podría dar paso a este tipo de sistema porque pues nada puede ser igual digamos que en una sociedad nada puede ser igual. Por ejemplo, si Sebas tiene
100 pesos, mañana tienes 100 pesos, no va a quedar siempre igual. Digamos que mañana o Seba se mete a apuestas o mañana Mariana tiene más dinero porque lo invirtió, entonces no puede ser igual totalmente. Así que no, yo creo que para nada se puede convertir en esto. Y quiero, gracias por sus puntos de vista, también quiero hacer otra pregunta sobre el libro, que es, ¿cómo ven el análisis de Marx sobre el capitalismo siendo relevante para entender la economía global actual, la economía global contemporánea? Pues a pesar de que pues fue una obra escrita pues ya hace tiempo, yo creo que sus análisis críticos sobre el sistema, en este caso capitalista, siguen siendo relevantes, ¿no? Por ejemplo, les doy un punto, tal vez las relaciones de clase y explotación, ¿no? La teoría, creo que Marx postula una teoría que dice sobre las relaciones de clase y la explotación que proporcionan un marco para analizar, digamos, las como que dinámicas laborales y empresariales en un contexto global, ¿no? Lo cual pues ayuda a entender cómo las relaciones laborales y las estructuras pueden llegar a afectar a los trabajadores. Justo, pues siento que El Capital de Marx ha sido un libro que ha quedado inmortalizado en el tiempo, ya que pues siempre va a seguir relevante, porque al final de cuentas es un análisis de la economía, y la economía realmente el proceso no ha cambiado demasiado. Por ejemplo, podríamos entender la economía contemporánea con varios aspectos que son casi los mismos que contempla Marx en su obra. Por ejemplo, como comentaba Ángel, desigualdad económica, explotación laboral, crisis económicas y globalización, que pues son temas que puede que hayan estado en el pasado en una mayor o menor medida, pero que también las tenemos hoy en día, dentro justo del desarrollo actual, ¿no? Ok, ¿cómo influye el capital de Marx en el desarrollo de movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia? Creo que esto es muy claro, ya que ha influido demasiado en muchos partidos políticos que hemos visto, al igual que en revoluciones, como las que se han visto en las colonias francesas, las colonias que están en África, que cansadas de un explotador, se han levantado en armas para derrocar y poder vivir de una manera, entre comillas, pacífica. Pues sí, o sea, siempre ha sido como motivo de conflicto el cómo los capitalistas suelen enriquecerse, ¿no? Adueñándose completamente de los excedentes económicos. Esto perpetúa la desigualdad y la injusticia social, y pues aquí es obvio que las personas no se van a quedar calladas, y es cuando comienzan a haber conflictos y a haber levantamientos y a haber revoluciones incluso. Pues el concepto de capital de Marx va a influir siempre en aspectos sociales y políticos de diferentes maneras. Pues como hablaba igual Ángel, sigo tomando el ejemplo de Ángel, en relaciones de clase. Podemos ver muy buen ejemplo en eso, porque el análisis de Marx sobre el capital destaca las relaciones de clase en la sociedad, donde los propietarios de capital, burguesía, ejercían poder sobre los trabajadores asalariados, que es lo mismo que podemos ver en cualquier relación entre capitalista y trabajador. Creo que es muy curioso el cómo los jóvenes toman la bandera, si se puede considerar así, la bandera del socialismo, la bandera del comunismo para hacer estas revoluciones. Hay una película que me gusta mucho, es mexicana, se llama Güeros, donde dice que el joven va de la mano con la revolución y la revolución va de la mano con el joven. Creo que es hermoso, si se puede ver así, el cómo los jóvenes somos los que tomamos esta postura en contra de la explotación, en contra de el estar, ¿cómo se puede decir? Una cierta especie de liberalismo hacia ajá, la explotación o hacia la impulsa de no poder ser libres o no poder ganar lo que queramos ganar, no poder salir de un sistema que muchas veces pues nos hace hacer cosas que no queremos en un exceso. Personalmente considero que la juventud hoy en día tiene el mundo abierto. Al tener como todas estas posibilidades, internet, redes sociales, en donde podemos ser conscientes
de la explotación y ser conscientes de las injusticias que probablemente no pasan en nuestra burbuja social, pero al tener esa puerta abierta podemos ver que a otra persona le pasan. Si bien no de primera mano nos suceden a nosotros que estamos aquí platicando, jamás hemos estado en contacto directo con alguna injusticia laboral, pero podemos observar y podemos empatizar gracias a esas ventanas que nos proporciona la tecnología. Sí, creo que también el hablar con nuestros padres o ver a nuestros padres que son pues casi esclavos, el no poder tenerlos en el día, el no verlos porque ellos están trabajando, creo que nos da ese sentido de revolución, ese sentido de decir, yo no quiero hacer esto para mis hijos. Una conciencia social, quiero Así es. pensar, Claro, ¿no? Sí. siento que tenemos como bien despertado ese aspecto de si esto no me gusta, puedo decirlo, no como en generaciones pasadas que realmente teníamos un mindset de ni modo, o sea, es lo que nos tocó y es así como es la vida, pero ahora tenemos como la posibilidad de cambiarlo. Pero esto va al punto 8, que es que ya vimos el punto de los jóvenes y la revolución, pero ahora vemos el punto de las críticas, cómo la gente o muchos economistas, filósofos, llegan a criticar al capitalismo, llegan a criticar también al socialismo y al comunismo, y sobre todo critican y limitan la teoría marxista y cómo ellos, los marxistas, han tratado de responderla. Yo puedo ver que, como digo, los jóvenes han estado ahí y estarán ahí siempre. Ellos han tratado de responder lo que, pues obviamente, Karl Marx ya no puede responder. Pero, ¿ustedes tienen algún punto que criticar sobre el capital? Pues personalmente... bueno. ¿Quién va? No, a ver, dale, Melissa. Pues es que realmente sí es muy dado a que se hagan críticas sobre el capital, porque si bien es un libro que contiene conceptos muy importantes, también muchos sabemos a qué están ligados, ¿no? El socialismo, y no es como que hemos tenido pues los mejores pues ejemplos, ¿no? Para guiarnos sobre cómo funciona una sociedad socialista o comunista, ya que como podemos ver en la actualidad hay sociedades, hay países, ¿no? Que no han funcionado nada bien y que realmente podemos ver que sufren muchísimo, ¿no? Como Cuba, como Venezuela. Claro que a pesar de que el capitalismo esté por mucha gente mal visto, criticado, etcétera, De cierta quieras o forma, no, funciona. son las Pues no sé si decir funciona, pero está. Exacto. Justo, no hay de otra, ¿sabes? Podrías argumentar que no funciona, pero tampoco el socialismo funciona. Es que siento que no es tanto problema, sino del concepto o el sistema. Claro, es que son las personas. Sino cómo se porque conlleva. El comunismo y el socialismo se ha distorsionado Muchísimo. a autoritarismo y a Justo. corrupción, Sí, sobre el todo a extremismo corrupción. de la utilización de este tipo de ideologías es lo que hace que no funcionen o se corrompan hasta cierto punto. Claro, si las personas pudieran controlarse, si se puede decir así, un poco, y ver el beneficio de los demás, como es lo que habla este libro, creo que sí llegaría a un buen lugar, pero lamentablemente estamos en la realidad. Es que siento que está como muy libre interpretación. Tú lo puedes interpretar de otra manera y ejercerlo de la manera en la que lo interpretas, pero otra persona puede interpretarlo de otra forma. Es muy subjetivo. Claro, es lo que hemos visto en la historia con Trotsky, con Stalin, que son dos personas que miraban el socialismo, pero de puntos muy, pero muy diferentes. Uno en el autoritarismo Claro. y el otro, si se puede decir, que iba a la mano de Lenin, pero ya no lo pudimos ver. Justo, no podemos decir todo es blanco y todo es negro, hay matices. Y lo que funciona en mi esfera social, tal vez no funciona en tu esfera social. Claro. Sí, los diferentes tipos de clases sociales en las que se desarrolla este tipo de ideologías afectan mucho el cómo la gente ve este tipo de ideologías, porque no piensa una persona que pues tal vez no tiene los mismos recursos para salir adelante, ve el capitalismo de una forma, una persona que desde cero nació en un Claro. lugar, pues se puede Claro. decir desde el privilegio, ¿no? Lo ve muy distinto cada persona. Concuerdo totalmente Es que- contigo. No es lo mismo que yo hable como de estar a favor del socialismo
y diga, no, qué padre es el socialismo, pero vas a escuchar a una persona de Venezuela, de Cuba, hablando del socialismo con un punto de vista totalmente diferente. Claro, y los podemos ver igual de una persona en el capitalismo hablando de lo mal que le pasa y otra persona viviendo en el capitalismo hablando de lo bien que le pasa. O sea, Claro. es el muy empleado diferente. hablando de los que le sufre la explotación, el mal trabajo, el poco pago. Pero al Y- capitalista, al dueño de la empresa, le va de perla, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí, sí. Es que de hecho creo que tiene que ver con una tarea que nos puso el profe Serrano, ¿no? Había una parte en su texto que mandó sobre los mitos, ¿no? Se llamaban mitos emocionales, que básicamente creo que se referían a ideas o creencias que estaban muy arraigadas a los sentimientos fuertes. Así como dijo Pato, sentimientos con base a la crianza o niñez que ha tenido uno. Y de ahí se basan en un razonamiento lógico o reflexivo. Claro. Claro, ahora vamos con el punto 9, que para mí se me hace interesante, muy, muy interesante, porque se puede considerar a Marx como un profeta, ya que él en el libro ha hablado de términos de desigualdad económica, crisis cíclicas, pero también ha fallado en sus profecías con cosas como no tener en cuenta factores que están pasando ahorita. ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, el que él pudiera como profetizar cosas que están pasando ahorita, y también pues se le exige mucho porque ha fallado en cosas que ha pues dicho y no han pasado. Mira, Sebas, te lo digo, podemos tomar de ejemplificación o podemos... Es que mira, nunca puedes agarrar y tomar de profeta a una persona porque pues obviamente el libro fue escrito con valores y pensamientos de esa época, ¿sabes? Es como cuando no puedes juzgar Claro, las ideologías cosas que se tenían pasadas. en ese tiempo, por Claro. ejemplo, las cosas que veíamos que la gente pensaba distinto hace 20 años, por ejemplo, un ejemplo muy X, ¿no? Podría ser las fuentes de trabajo que se daban a las mujeres no era lo mismo, cómo se percibían una mujer que, por ejemplo, podía trabajar, que, por ejemplo, podía tener más opciones, más derechos y más cosas. En ese tiempo no estaban bien vistas o no se tenían en cuenta o simplemente no estaban en una idea de qué podría pasar a diferencia de en la actualidad. Claro, no podemos negar que Marx analizó muy bien los puntos de vista del capitalismo y la economía, pero pues lo que venimos diciendo desde hace rato ya no es psíquico, pues. O sea, no podía saber qué pasaría. No tiene superpoderes. Claro, no podía saber qué iba a pasar en el futuro. Hizo un muy buen análisis, pero pues obviamente no iba a poder saber al pie de la letra lo que iba a pasar en la Claro, actualidad. claro. Es que son puras predicciones, realmente. Él obviamente no predijo exactamente la caída del capitalismo ni la revolución proletaria, ¿no? Sin embargo, él desarrolló su propia teoría que, pues, en base a lo que él veía en su época, ¿no? Ya que, pues, se centró mucho en el análisis de la economía europea del siglo XIX. Y, pues, varias cosas sí han pasado, pero otras no. Y tiene sentido porque, pues, como decía Mariana, él solo se basó en lo que él miraba. El Claro. mundo está cambiando constantemente. Justo. Y pues no podemos reprocharle. Creo que hizo un gran trabajo al escribir ese libro y siento que no se le puede reprochar el sentimiento de es que tú no cumpliste esto que dijiste, ya que el mundo, o sea, Era distinto. era distinto. Hace 10 años, ¿qué decíamos de la inteligencia artificial? O sea, era algo Claro. de futuro en 30 años va a Justo, pasar. podemos verlo en la película de Volviendo al Futuro, en donde en este año, justo 2023 o 2020 creo que era, habían botas para volar, ¿no? Claro. Y ahorita pues no es así. Es una predicción que hicieron que no fue acertada y eso no los convierte en malas personas, vaya, o personas no conscientes o profesionales de lo que sabían. Al final Marx hizo sus predicciones de acuerdo a lo que él conocía y a sus estudios. Claro, él veía muchas veces que, por ejemplo, pues en la clase de los capitalistas se veía pues cómo era la forma en la que el capitalista o el dueño de una empresa muy gigantesca o de monopolios trataban a sus empleados. Entonces, cuando tú ves eso, quiero pensar que haces un tipo de análisis y dices, bueno, si es así el trato, si cada vez es menor, cada vez se explota más, bueno, va a llegar un punto en el que va a haber un quiebre, va a haber una revolución, la gente ya no va a aguantar que los explotes, que les pagues tan poco, que no tengan tanta importancia y que solo a pesar de que sean muchos, sea nada lo que generen o sea muy poco,
para la empresa en general. Justo. Pues es como que hizo su propia utopía, ¿no? O sea, Justo. como predecir un futuro que él se imaginaba. No sé si decir imaginar, porque creo que decir imaginar suena como que muy hueco, ¿no? Bueno, sí. Es decir, más como un futuro en el Teorizó. que él teorizaba por lo que él miraba, al él también ser un trabajador, ya que él era periodista. Él sabía, él vio un punto en el que se puede decir, él estuvo en la clase social alta y si se puede decir en la media. Yo la verdad no estoy seguro si existe eso de clase media En ese baja, tiempo, obviamente no existía, ¿no? pero él era un trabajador. Tomando lo que dijo Patricio, como hemos visto y hemos analizado en tiempos anteriores, ¿no? La clase media actual siento que es como un invento del capitalismo. Claro. para mantener ahora sí que la gente más tranquila de, bueno, no eres pobre, eres clase media. Justo. Esperanza, ¿no? Puedes llegar a ser más como, es un incentivo, creo que es uno de los temas también que se van ahí. También me gustaría tomar otro punto y es que si Karl Marx atinó o acertó en sus predicciones, también tenemos que tomar en cuenta que estas predicciones eran en base a Europa. No Claro, estábamos claro, hablando claro. de otros Hay que entornos tener en cuenta eso, totalmente obvio. distintos, como lo es América, Latinoamérica, Asia, Asia, África, África, que Oceanía. son contextos claro. sociales completamente distintos. Y en esto yo también quiero hacer énfasis en una de estas preguntas, que es, ¿ustedes creen que las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores se ha visto afectada por el capitalismo? Esta pregunta viene en base a lo que comentó mi amigo Patorro. Hay personas a las que les va bien y hay personas a las que les va mal. Siento que sería cuestión de enfocarte en un ambiente social específico para saber si les afectó o no. Porque Te interrumpo. El decir les va bien y les va mal, porque también vamos de la mano con el materialismo. O sea, justo, yo puedo decir, no, es que a mí me va bien porque yo tengo un iPhone, pero ustedes no saben si ese iPhone yo lo estoy pagando a 30,000 meses con intereses, ¿saben? justo. Son varios factores, ¿no? Es muy subjetivo, Es muy justo lo que subjetivo, decíamos. claro. Depende de tu Es que contexto. claro, o sea, hay que tener muy en cuenta que este sistema se basa en la explotación laboral. Marx siempre sostuvo que es la explotación del hombre por el hombre. Es decir, los capitalistas siempre buscan maximizar sus ganancias y esto a menudo se logra pagando salarios bajos, por ejemplo, o prolongando jornadas laborales, ¿no? Y aquí entramos, por ejemplo, en la plusvalía, que es, como ya se había dicho en clases de profesor Serrano, es la diferencia entre el valor creado por el trabajo y creo que eran los salarios pagados, ¿no? Y esto es apropiado Justo. por los capitalistas. Justo. Quiero responder una pregunta que se harán en este podcast. ¿Quién es el profesor Serrano? El profesor Serrano nos da economía en la preparatoria número 2 del estado. Es muy buen profesor y Sí. nos explica muy bien sobre estos temas y creemos que gracias a esto podemos dar esta plática o este podcast. Más que nada siento que sobrelleva su clase a mucha conciencia y mucha autorreflexión en los temas que conllevamos. Te pone al Sí, tiro realmente pensando. me agrada mucho que él incite a que reflexionemos realmente y Sí. creemos nuestros propios criterios, porque realmente no es como que juzga las opiniones que tenemos, Claro. y por el contrario nos incita a darlas. Y ahora quiero hacer esta pregunta que desde que escuché este tema sobre el socialismo y sobre el siglo XIX que fue escrito El Capital, me dio curiosidad de cómo influyen las ideas de Marx sobre el impacto ambiental que tenemos ahora. Yo voy a contestar, pues Marx no vivió en una era consciente sobre el ambiente, sobre una conciencia ambiental, pero creo que sus ideas han sido incorporadas y reinterpretadas por filósofos teóricos actuales, donde podemos hacer o podemos abordar a una preocupación en el ambiente. También podemos hablar sobre que una persona de bajos recursos no contamina igual que una persona con muchos recursos. Lo podemos ver con artistas que Claro, viajan cada 2 horas y lo podemos ver en aviones, o sea, que están viajando en aviones. Pues ustedes ya se imaginarán qué artistas, Aviones privados. aviones privados. Ándale. Y sobre todo que ellos hacen, que se dice, ¿cómo se dice? Es
amistad verde, se le puede decir así, que son bonos que pagan los artistas para decir yo soy buena persona y estoy pagando para que el dióxido de carbono se elimine, pero pues es una con especie dinero. de marketing con un fondo muy no real o no Hipócrita realista. y doble Así moral es. totalmente. Mira, Más que nada. siento que, como tú comentabas, las ideas de Marx sobre la conciencia ambiental no son un aspecto central en su obra. No porque no haya querido ampliar, Sino porque él no lo vivió. es porque no lo vivía, justo. No es lo mismo que una persona que vive en una colonia donde no hay basureros establecidos y su basurero es un lote baldío y vive al lado del lote baldío, en donde tiene contacto directo con la contaminación, a una persona Claro. que vive en una colonia, pues, entre comillas, bien, y sus basureros son contenedores de basura que pasan los martes y no tiene ese contacto directo con una contaminación. Creo que esta conciencia ambiental le podemos dar gracias a él, porque en este libro, pues como lo he dicho, se ha reinterpretado para este punto en el que estamos viviendo, con que empresas nos quiten agua, empresas acaben con nuestro Todo el oxígeno. monopolio, ¿no? Claro. que hacen. Mira, Coca-Cola, por podríamos ejemplo. tomar, justo, iba a Coca-Cola. eso, podemos ¿Qué tomar de cantidad ejemplo de- en San Cristóbal de las Casas. Hay una escasez y un tema de agua muy cañón Así por es. Coca-Cola. Pero realmente tomas Coca-Cola sin ningún tipo de conciencia ambiental porque no te está afectando directamente la escasez de Así agua. es. Y también siento que esto tiene que ver con lo que el capitalismo ha hecho. O sea, Claro. no te deja discernir el hecho de que la Coca-Cola, Claro. en el proceso en el que se hace, afecta grandemente. A millones de Es personas. muy gracioso cómo la empresa de Coca-Cola pudo meterse en la religión indígena, si se puede considerar así, Justo. en la cultura indígena, donde le decían así como que el posh, aquí no, cámbialo y pon esta Coca-Cola en tu altar. Y con eso Justo. se puede decir que les lavaron la cabeza, si se puede considerar Justo. así, para Se que ellos normalizó, consuman digamos. y lo normalicen. Se ven como bebés les están dando Coca-Cola. Justo, hay un tema bastante cañón en eso y realmente las comunidades indígenas no tienen un verdadero sentido de conciencia o de alerta con esas situaciones. Realmente es muy, muy preocupante. Bueno, lo de conciencia creo que ya se está viendo, ya se han visto Justo. que personas moviéndose para eso. Justo. Y también quiero preguntar sobre las crisis periódicas del capitalismo. Creo que Marx da un análisis para entender las recesiones económicas actuales. Y esto es en base al concepto para entender la crisis económica, ya que es importante señalar que el mundo ha experimentado cambios, es lo que hemos hablado, y la economía global actual es compleja y se ve influenciada por diversos factores y múltiples enfoques teóricos que se utilizan para analizar las recesiones económicas. Sin embargo, Marx hace una teoría donde dice que el marco valioso para explotar las dinámicas fundamentales y las tensiones inherentes al sistema capitalista proporciona una perspectiva de crítica y estructura algo sobre estas crisis que ustedes me pueden comentar al respecto. Mira, siento que es muy importante primero entender que es una crisis periódica en el capitalismo y podríamos empezar diciendo que pues, son eventos bastante recurrentes de inestabilidad económica que afectan a sistemas capitalistas a lo largo del tiempo. Y pues estas crisis se pueden manifestar de diversas formas como recesiones, depresiones económicas, crisis financieras o crisis de deuda. Y suelen venir acompañadas de altas tasas de desempleo, que es un tema bastante cañón aquí en América Latina. Claro, muchas empresas cortan y quitan empleos en un parpadeo, o sea, Justo. ves que te acabas de meter a esa empresa y a la semana ya te están quitando el trabajo, es impresionante. Justo, es un tema bastante Siento yo recurrente. que es Es muy por preocupante, realmente. la alta demanda de solicitud de empleos. O sea, la gente al estar tan desempleada y estas empresas grandes que ofrecen, aunque sea un salario muy mínimo, pues te ofrecen un trabajo que puede parecer muy fácil o algo muy fácil, sencillo de hacer, con jornadas laborales extremas. Muy altas. La gente prefiere 1000 veces entrar a un trabajo en el que no se le pague bien y sea explotado por ganar un poco de dinero y un poco de beneficio Claro. a, no sé, trabajar por ejemplo en el campo tal vez,
porque no se les da el mismo desarrollo, la misma importancia que, por ejemplo, te puede dar una empresa, aunque sea muy mínima, pero Claro. no tenemos ese discernimiento. Y al final todo esto realmente no le afecta al capitalismo, sino a los trabajadores y a la impresionante mano de obra. Porque puedo decir que un capitalismo bien hecho o un país que dé un ejemplo de eso es Portugal, ya que su jornada laboral es de 4 horas. Ustedes me van a decir, pero es muy poco, ¿y dónde va a haber trabajo con 4 horas? Pero los trabajadores están descansados. Genera más empleo. Genera más empleo y aparte Genera motivación. diría. genera motivación, claro, que Claro. la motivación Los es muy incentivos. importante. Ese sería su incentivo. Creo que Portugal en ese aspecto ha agarrado, tal vez ha englobado un poco de el capital de Marx, el socialismo, si se puede considerar así, porque, seamos sinceros, el capitalismo bien hecho no es explotar, es producir bien, trabajar bien, donde, claro, van a haber personas de bajos recursos, Claro, pero no significa que tengan que vivir feo. justo. Sí, no, porque también tenemos que tomar en cuenta que para que haya un crecimiento, siempre tiene que haber estos dos puntos. O sea, como ya habíamos visto en varias clases, no Justo. puede ser todos ricos, Y no pueden ser todos todos pobres. Siento que debe de haber esta como Las que clases sociales. diferenciación. Claro. A pesar de que pueda sonar feo, eso hace que el sistema capitalista funcione. Funcione. Depende Claro. uno de otro. Yo no Entonces, estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es sobre esclavizar, o sea, no se trata Claro, de claro. eso. No tan extremista. No obvio ser extremos, no hay que ir a puntos extremos en uno ni en el otro. Y quiero pasar al penúltimo punto, que es sobre el análisis o las predicciones que... Es que se me hace impresionante cómo predecía este señor. Es sobre la concentración de la riqueza y la polarización social que se manifiesta en este mundo. Mira, pues como decíamos, era una persona bastante estudiada y que sabía de lo que estaba hablando. Y pues cuando sabes de lo que estás hablando y estudias, pues considero que puedes tener predicciones bastante acertadas. Un punto que no se nos puede pasar es cómo explica Marx el fenómeno de la inflación dentro del sistema capitalista y qué efectos tiene sobre los trabajadores y los propietarios del capital. Marx explica que se encuentra principalmente en la relación entre el valor de las mercancías y el trabajo socialmente necesario para producirlas. Pues bueno, según lo que yo entendí, que bajo la perspectiva que tenía Marx en el sistema capitalista, la inflación se enmarca dentro de las relaciones fundamentales de clase. Y también un poco en lo que viene siendo las dinámicas de explotación, ¿no? Que son totalmente inherentes al capitalismo. Digamos que puede describir algunos efectos que en este caso Marx podía atribuir a la inflación. Por ejemplo, en lo que respecta a los efectos en los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo y también un poco la plusvalía, podemos decir, porque se argumentaría que la inflación podría resultar en una pérdida significante del poder adquisitivo en los trabajadores, mientras que a medida los precios siguen aumentando. Los salarios reales pueden disminuir, por lo que esto significa que los trabajadores reciben menos valor por su tiempo de trabajo. Aquí entra la plusvalía. También podríamos hablar un poco sobre, digamos, los aumentos de las tensiones de clase, la disminución de las condiciones de vida que podrían intensificar las tensiones de clase también. Un poco sobre lo que dijiste sobre los efectos en los propietarios de capital, podría incluir, digamos, el interés de deuda, o un poco también la relación y su relación con los capitalistas. Que la inflación podría afectar la relación entre los propietarios de capital y los trabajadores en términos de endeudamiento, así lo podría definir. Digamos, teatralicemos, si los propietarios tienen deudas con tasas de interés fijas, podrían beneficiarse, ya que pagarán menos en términos reales, podríamos decir. Pues justo me agrada mucho el tema y los puntos de Ángel. Y pues como veníamos diciendo en clases anteriores, pues la inflación la definimos como fenómeno económico en el nivel general de precios que aumentan continuamente, ¿no? Y lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Este fenómeno lo podemos ver bastante en Venezuela, que tiene un problema de inflación bastante cañón, y influye en los trabajadores
como pérdida de poder adquisitivo. ¿Y qué viene siendo la pérdida de poder adquisitivo? Pues la inflación reduce el valor real de los salarios, ¿no? Porque no es lo mismo, podríamos decir, tienes un salario bueno, aparentemente, no sé, te pagan 8,000 pesos la quincena, que podríamos decir que es un buen salario con el cual puedes sobrevivir, pero los precios de los productos básicos, comida, higiene, etcétera, etcétera, están bastante inflados, ¿no? Entonces, esos 8,000 pesos ya no te rinden Ya no compensa. para tener una vida digna, porque los precios están sumamente inflados. Entonces, podemos ver que ahí hay un tema. También podemos decir que influye bastante en las presiones sobre los salarios, que esto vendría siendo en un entorno inflacionario, pues los trabajadores pueden presionar por aumentos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Y esto representa un problema para el dueño de la empresa o la empresa. Y también lo vemos bastante en un impacto desigual, que es cuando la inflación puede afectar de manera desigual a diferentes grupos de trabajadores. No es lo mismo que a mí me afecte el tema de la inflación si yo gano 8,000 pesos la quincena, que a Pato que gana, no sé, 20,000 pesos la quincena. Claro. Que eso ya no es nada, pero aún así Claro. es mucha diferencia. Es como esto que veníamos diciendo de que el salario mínimo aumentó a 200 y cacho pesos. No tengo Casi, bien, sí, casi no 300, tengo bien sí. el dato, ¿no? La gente piensa que es wow. Wow, Ajá. pero realmente, ¿cuánto costaba la tortilla antes? Exactamente. ¿En cuánto estaba el De hecho. pasaje del colectivo antes? Si este aumento de salario mínimo hubiera estado, no sé, en el sexenio pasado, hubiera sido bastante bueno, ¿no? Con los precios en los que estaba el sexenio pasado. Pero ahora que tenemos precios inflados, realmente el salario mínimo Actual que tenemos, no, pues no. no alcanza a cubrir las Y hay que necesidades aclarar básicas. que la inflación es un tema muy complicado y que no es algo fácil de poder acabar tan Claro, rápido. claro. O sea, es algo que se queda y es algo que tenemos que sobrellevar. Claro, porque al final quedan secuelas, siempre. O sea, como que para concluir, es importante destacar que estas interpretaciones están basadas en la teoría marxista, ¿no? Y representan una perspectiva específica sobre la inflación dentro de este sistema, el capitalismo. Y la inflación siempre va a afectar tanto como al capitalista como al trabajador. Claro. Y ahora para terminar, ¿qué opinión del libro tienen y si lo recomiendan? En mi caso, el libro es muy bueno, habla de muchas cosas reales, muchas cosas que están pasando, pero tiene algo de complejidad o mucha complejidad. Si no controlas esos términos, es muy difícil que le entiendas. Siento yo que tal vez te puedes apoyar de otro tipo de lecturas, tal vez investigar un poquito antes. Obviamente te da bastante contexto en general de lo que es el capital y en general el capitalismo y de otras ideologías, pero como dices tú, hay que tal vez empaparse un poquito más sobre Justo. estos temas que aborda Justo. para entenderlos de una mejor forma, porque El libro es bastante difícil de digerir. Sí, Claro. yo considero que es una lectura bastante pesada y pues en lo personal mientras lo estaba leyendo sí tuve como que regresarme varias veces a reiterar varios conceptos que no comprendía muy bien. Justo. Pero si realmente te tomas tu tiempo como para realizar una lectura muy profunda, y analizarlo e investigar conceptos, pues es muy útil realmente. Y eso hace que también sea una lectura amena, ¿saben? El tratar de indagar, el buscar más, ayuda. En mi caso, lo recomiendo, sí. Sí, Pero yo son- también. Es muy Sí, importante. yo también siento que es una Personalmente- lectura bastante de cultura general. sí, como para empaparte un poquito. Personalmente sí estar- lo recomiendo igual, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que empapa mucho en lo que viene siendo todo esto de economía y para personas como nosotros que somos estudiantes, Justo. a pesar de que sí somos, o sea, se nos complica aprender algunos conceptos. Yo, por ejemplo, tuve que tener un diccionario al lado para poder entender algunos términos porque utiliza muchos tecnicismos. Creo que de igual forma aún así empapa mucho de ese conocimiento económico y nos da una postura fija, o sea, tal vez un poco neutral en lo que viene siendo socialismo, capitalismo, plusvalía, muchos términos así. Tal vez nada más para informarte, no tanto como para convencerte de que tú Ándale. entres o tengas ese tipo de ideología, nada más te informa cuáles son las características, cuáles son los autores, qué teorías dan. Es subjetivo. Exactamente. Claro, Claro. personalmente considero que sí es una lectura que si tú que estás escuchando esto, deberías de animarte a leerla, porque esto no se queda en
un proyecto o una tarea. Al final de cuentas, la economía, el capitalismo, el socialismo, la inflación, todos estos temas que acabamos de tocar, son temas que a todos nos competen y a todos nos afectan. Claro, porque está del día a día y Justo. Son inherentes a la realidad que vivimos actualmente. Claro. Es muy importante que conozcamos estas cosas para realmente tener esa conciencia de cómo funciona nuestra sociedad y en qué contexto estamos viviendo. claro, y bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Agradecemos sinceramente su tiempo y esperamos haber aportado algo valioso a su día. Síganos si quieren seguir escuchando a 5 estudiantes hablando sobre libros muy interesantes. Y recuerden, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Agradezco mucho, pues obviamente la estancia, el tiempo y todo. Pues nos despedimos, muchas gracias también Sí, aquí. muchas Gracias a gracias todos. por el tiempo prestado. Así Guapos. es. Hasta luego.